Hola, bienvenidos. En este video vamos a estar haciendo un programa para, a partir de nuestros gestos, los gestos que hagamos con las manos, vamos a estar interactuando con nuestro personaje de Minecraft. Esto surge a partir del proyecto que iniciamos en el video anterior, que les voy a dejar el link en la descripción, donde con los movimientos de nuestro cuerpo y un algoritmo bastante sencillo, podíamos interactuar también, ¿no?, con este personaje. En este caso podíamos caminar, podíamos saltar, y bueno, la idea era que estaban pensados para aplicaciones de realidad virtual, pero no necesariamente. Así que si tienes alguna idea, algún juego, alguna aplicación donde podamos estar usando estos programas, déjalo en los comentarios y así me das el feedback, ¿no?, también. Y bueno, estás ayudando al canal. Así que si te gustan todos estos temas de realidad virtual, computer vision, Python, te recomiendo que te quedes. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con la implementación. Primero vamos a estar importando las librerías que vamos a utilizar. OpenCV, lo mismo que vimos la semana pasada. MediaPipe, que es una librería que es la que nos va a servir para la detección de, en este caso, de los gestos. Una librería de Google que usa redes neuronales para, es decir, inteligencia artificial para esta función, que bueno, previamente fue ya entrenada con miles con todo este tipo de imágenes y gestos, ¿vale? No solo sirve para detectar para hacer detección de gestos, sino tiene otras aplicaciones que iremos viendo, y vamos a utilizar para input para lo que son las interrupciones de teclado y de mouse. Bueno, vamos a estar inicializar MediaPipe y inicializar los controladores. Vale, continuamos. Ahora vamos a crear una pequeña función que básicamente, utilizando la librería de MediaPipe, vamos a detectar uno de los gestos, ¿vale? En este caso vamos a estar detectando el gesto del pulgar y el índice juntos, es decir, sería este gesto, que es como el gesto de dar clic, básicamente. Y la idea va a ser que vamos a estar pasándole las coordenadas de nuestros dedos, que va a detectar la librería, y bueno, vamos a calcular la distancia. Si la distancia es muy pequeña, es decir, que estamos haciendo esto, va a detectar la acción, ¿vale? Si ocurre esta acción, vamos a seleccionar la palabra mine, que es lo que vamos a utilizar. Es decir, si hacemos esto, vamos a estar indicando a nuestro personaje que comience a miniar, y vamos a presionar la tecla W y el botón de clic derecho, ¿vale?, para que comience a hacer esta función. Así que vamos a hacer eso con otros gestos. ¿Qué gestos añadimos? Básicamente añadimos el gesto de la mano abierta. Aquí lo tienen, aquí también está la fórmula. Y vamos a también un gesto de V, es decir, este gesto. Sería la misma idea. Para el gesto de V vamos a estar haciendo que el personaje salte y camine. Y para el gesto de la mano abierta, que detenga todas las acciones, ¿vale? Vamos a comenzar. Vamos aquí a inicializar la captura, ¿vale? Recuerden, cuando declaramos aquí 0 es que vamos a estar utilizando la webcam. Y aquí vamos a estar utilizando el algoritmo de MediaPipe, ¿vale?, que instanciamos antes. Vamos a hacer un pequeño tratamiento de la imagen para que sea más sencillo procesarla. Luego vamos a estar declarando la variable action, es decir, este va a ser el texto que vamos a imprimir en la pantalla, y vamos a estar viendo el resultado. Es decir, para cada resultado vamos a dibujar con funciones que ya tiene, vamos a estar dibujando los puntos que ha detectado, y vamos a estar utilizando el método que creamos para detectar y pintar la acción, ¿vale?, básicamente. Luego, con esta, si hay acción, si hay un texto de acción, vamos a pintarlo en el cuadro que vamos a mostrar, ya verán. Y luego, básicamente, bueno, vamos a estar utilizando este método para que se muestre lo que estamos haciendo. Y en caso de que apretemos Q, vamos a romper este ciclo, ¿vale? Y aquí las teclas para simplemente cerrar las ventanas. Vale, ya estamos dentro de Minecraft. Vamos a probar ahora qué tal funcionan los gestos que probamos. Vamos a comenzar con el de avanzar. Básicamente, bueno, sería este. Aquí está. Y como pueden ver, el personaje va saltando hacia donde esté el puntero, ¿vale? Podríamos estar haciendo esto o esto, pero el personaje va a continuar a menos que hagamos el gesto de parar, por ejemplo. Y ahora mismo ha dejado de movernos. Vamos a, por ejemplo, apuntar hacia allá y volvemos a probar. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal funciona con el agua. Vale, funciona, sirve para nadar. Ahora vamos a probar el gesto de minar, a ver qué tal. Y como pueden ver, minea automáticamente solo, podría ser así. Incluso estaría bien porque, bueno, podríamos utilizarlo como un bot de mineo, básicamente. Si les gustó el video, espero que se suscriban y que apoyen el canal dejando ideas que podemos hacer para futuros proyectos, o donde podríamos estar aplicando las que ya tenemos, ¿vale? Así que